La historia de amor que terminó en tragedia y dejó tras de sí una hermosa mansión embrujada en Argentina y los oscuros hechos que se ocultan en las paredes derruidas de una enorme construcción en Filipinas protagonizan nuestro episodio de hoy. Así que prepárate, porque en Viral Top llegó la hora de hacer un nuevo recorrido de este tour por las casas embrujadas más aterradoras del mundo. En la hermosa Buenos Aires existe un sector lleno de casas históricas y edificios completamente modernos. Pero hay una en especial, una enorme casona que cuenta con una historia tan emblemática que incluso su fachada está estampada en el escudo del barrio. Se le conoce como el Palacio de los Bichos y consta de 5 hermosos pisos que culminan en un enorme torreón y una cúpula. La historia del palacio inicia en el año 1911 y se construyó por orden del empresario italiano Rafael Giordano y su esposa Vittoria. Rafael y Vittoria tenían una única hija, Lucía, y se cuenta que era tan hermosa que solo podría compararse con un pequeño ángel. Desde el nacimiento de Lucía, todo en la familia giraba en torno a ella. Lucía era el orgullo de sus padres, así que cuando la joven decidió renunciar a su carrera universitaria y dedicarse a la música, se generó un enorme conflicto en el hogar. Aún así, Rafael y Vittoria sabían que Lucía era un prodigio viviente, así que al ver que no la convencerían para que se casara ni para que continuara estudiando medicina, decidieron apoyarla en su nueva pasión. Curiosamente, esta pasión la llevó a conocer al que se convertiría en el amor de su vida, Ángel Lemos, un apuesto joven estudiante de violín que también pertenecía a una de las familias más prominentes de la ciudad. Ángel y Lucía iniciaron rápidamente una relación y se cuenta que solían realizar recitales familiares en los cuales dejaban impactados a todos por la belleza de sus melodías. Las familias Giordano y Lemos se encontraban encantados por la relación de Ángel y Lucía, así que cuando los jóvenes decidieron casarse, todos saltaron de felicidad. Ambas familias querían apoyar a los jóvenes, por lo que los Lemos se encargaron de realizar la boda y los Giordano de regalarles un lugar para vivir. Ambas familias estaban en una competencia sana para ver cuál de las dos hacía sentir más su poderío, así que el matrimonio que los Lemos organizaron fue apoteósico. La ceremonia se realizaría en la capilla más hermosa de la ciudad y los festejos contarían con invitados de la más alta sociedad. Por su parte, los Giordano no se querían quedar atrás, así que le regalaron a la pareja un enorme palacio repleto de adornos traídos directamente de las mejores tiendas europeas. El palacio resultó tan imponente que los Lemos quisieron realizar allí la celebración de la boda, y cuando el día llegó, la opulencia y el poderío de ambas familias estaban en su máximo esplendor, y la boda prácticamente paralizó a toda la sociedad. La celebración en el palacio fue colosal, y aquel día solo había alegría en el ambiente. Sin embargo, las cosas estaban a punto de cambiar drásticamente. Eran alrededor de las 5 de la mañana cuando Ángel y Lucía se dirigieron a su carroza para vivir su luna de miel. La carroza estaba ubicada al otro lado de las vías del tren que quedaban a escasos metros del palacio de la pareja. El recorrido que debieron hacer
fue atestiguado por las familias Giordano y Lemos, por todos los invitados de la celebración y por los vecinos del sector, y mientras todos estaban extasiados ante la hermosa escena, con Ángel y Lucía desfilando alegres sobre los carriles, el tren pasó veloz y sorpresivamente, terminando de forma horrible con la vida de la pareja ante la vista aterrada de todos. La hermosa boda se convirtió en velorio. La tragedia había sido totalmente dolorosa, así que Rafael y Victoria decidieron abandonar el país de inmediato para tratar de superar aquella amarga situación, no sin antes tapear todas las entradas al palacio para asegurarse que nadie lo habitara jamás. Esto no se cumplió, pues desde entonces los vecinos del sector debieron acostumbrarse a vivir con la presencia de las almas en pena de Ángel y Lucía, quienes habitaron su palacio después de morir y causaron todo tipo de fenómenos paranormales. Sin embargo, estos, en lugar de causar espanto, causaban una sensación de desolación y tristeza, haciendo que aquella horrible tragedia jamás fuera olvidada. El Palacio de los Bichos permaneció desocupado por más de 80 años, hasta que en la década de los 90, la gobernación decidió convertirlo en un edificio de apartamentos, y ahora quienes habitan en el lugar aseguran que aún hoy los llantos, lamentos e incluso las siluetas de Ángel y Lucía continúan habitando el lugar. Construida en la cima de las colinas dominicas, a las afueras de la ciudad filipina de Baguio, esta imponente construcción de aspecto legendario nació en el año 1915 como un remanso de paz para que los frailes y las monjas lo habitaran, pero terminó siendo escenario de algunas de las más oscuras tragedias ocurridas en la historia del país asiático. El proyecto para su construcción nació en el año 1911, cuando los frailes de la Orden Americana de Predicadores quisieron erigir este lugar para sus miembros más antiguos. El terreno constaba de 17 hectáreas y la casa fue diseñada por Roque Ruaño, un arquitecto español que realizó algunas de las obras más prominentes de todo Filipinas. La casa de retiro incluía varias construcciones más, entre ellas un colegio para los niños más pobres de la región, que sería atendido por las mismas monjitas y padres retirados. Sin embargo, este tan solo tuvo 2 años de funcionamiento, debido a que la educación que se brindaba allí incluía castigos tan extremos que incluso llevaron a la muerte a 2 de los alumnos. Sus pequeñas almas fueron las residentes fantasmales iniciales y solían causar una enorme cantidad de estragos, así que la escuela prontamente debió ser cerrada porque los alumnos aseguraban que se encontraba poseída. Pero poco a poco, el pensamiento fue cambiando. La población y los habitantes de la casa entendieron que no solo el sector que funcionó como escuela contenía algo extraño, sino toda la construcción en su totalidad, pues entre más pasaba el tiempo y más eran las monjitas y sacerdotes que iban muriendo a causa de la vejez, más y más eran los sucesos paranormales que ocurrían allí. Desde aquellos años se pensó que el lugar tenía algo raro. Aquellos quienes morían no encontraban el descanso eterno y sus almas permanecían adheridas al lugar, como si una fuerza poderosa impidiera que lo abandonaran. Así que para cuando la casa ya tenía 20 años de construcción, los fenómenos eran tantos que resultaba simplemente aterrador vivir en ella. La casa fue entonces abandonada y durante aquel tiempo los avistamientos fantasmales solo aumentaron en el lugar.
sonidos extraños que provenían de su interior, enormes rocas que eran lanzadas desde dentro por parte de fuerzas invisibles, una gran cantidad de sombras fantasmales asomadas por todas las ventanas y el misterioso sonido de un coro fantasmal eran las situaciones que se reportaban prácticamente a diario. Pero las cosas estaban a punto de empeorar cuando la sangrienta Segunda Guerra Mundial tocó territorio filipino. En aquel tiempo, los japoneses invadieron toda la ciudad y tomaron la casa de retiro de los dominicos como su fortaleza principal. Esta, además de su ubicación estratégica que les proporcionaba vistas panorámicas de la ciudad, contaba también con una enorme extensión que les permitió construir una gran cantidad de celdas y cuartos de tortura, en donde se dio rienda suelta a algunos de los crímenes más horribles que la humanidad pueda cometer. Pues nadie se salvó de aquellos salvajes años, nadie. Las primeras víctimas fueron los miembros del ejército de la ciudad, después fueron los hombres, mujeres e incluso niños y bebés. Así que si el ambiente de la casa ya de por sí era extraño, luego de esta horrenda época, sin duda su misteriosa energía se incrementó mucho más. En los últimos días de la ocupación japonesa, cuando el ejército estadounidense arremetió sin piedad contra los soldados nipones, la gran mayoría de ellos decidieron terminar con sus propias vidas para no verse deshonrados con la rendición. Así que, tras esta oscura fase, el abandono al que se vio sometida la propiedad fue extremo. Sus paredes arruinadas, los restos humanos que se encontraban alrededor de la casa aún muchos años después de su ocupación y las muchísimas situaciones paranormales convirtieron el lugar en un completo fortín espectral, en donde aquello que separa el plano de los vivos y los muertos simplemente no existía, y para empeorar la situación, el lugar comenzó a atraer a los adeptos a las prácticas ocultistas que aprovechaban la oscura energía que habitaba allí para realizar todo tipo de rituales, en medio de los cuales los vecinos del sector aseguraban que invocaban al mismísimo Satanás. 35 años pasaron en esta situación, hasta que el gobierno de la ciudad quiso derrumbar la construcción y tratar de dejar el oscuro pasado de la propiedad atrás. Sin embargo, muchas personas se opusieron, pues sea como sea, aquel era un lugar importante en la historia de la ciudad. No obstante, el gobierno accedió a que el lugar fuera vendido y transformado en un hotel de lujo. Así que la antigua casona fue comprada por un enorme conglomerado turístico que no tuvo reparos en invertir dinero en el lugar para darle una nueva historia. A finales de la década de los 70 se abrió entonces el Diplomat Hotel, un lujoso paraje de descanso que contaba con todos los lujos que el dinero pudo comprar. Sin embargo, los propietarios del hotel, sabiendo la oscura historia del lugar, no quisieron correr riesgos, así que contrataron a Tony Agapoa, uno de los espiritistas más respetados del mundo en aquellos años, de quien se decía tenía la capacidad de dominar cualquier energía del más allá, por más salvaje o demoníaca que fuera. De Tony también se decía que tenía la capacidad de hacer milagros, que podía curar cualquier enfermedad y que tenía la habilidad de llevar a cabo cirugías psíquicas. Durante los primeros años de funcionamiento, el hotel lo hizo con normalidad, aunque cada día algún huésped reportara haber sido víctima de alguna entidad paranormal o de haber presenciado algún hecho inexplicable. Todos estos reportes eran atendidos personalmente por Tony, a quien no le importaba la hora o la condición. Siempre que escuchaba sobre algún fenómeno similar, lo acababa de raíz. Sin embargo,
Cuando el hombre se encontraba atendiendo uno de estos reportes, terminó muriendo intempestivamente, víctima de un ataque al corazón que inexplicablemente le generó una hemorragia, muriendo en medio de un enorme charco de su propia sangre. Tras este suceso, el hotel cerró definitivamente sus operaciones y el lugar de nuevo quedó en abandono total, haciendo que su leyenda se reavivara mucho más y volviendo a ser sede de todo tipo de manifestaciones fantasmales. Sin embargo, en el 2005 el gobierno local quiso darle de nuevo un respiro al lugar y se adecuó como centro cultural, pero su conexión con el mundo paranormal continúa vigente, y luego de la muerte de Tony, ningún espiritista se ha animado a intentar expulsar las energías que habitan allí, pues ya que piensan que si él no fue capaz de expulsarlas, ninguna otra persona en la actualidad está en la capacidad de hacerlo. Y eso es todo por ahora, amigos. Muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle a la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. Si quieres y puedes apoyarnos de una forma más directa, no olvides unirte a la familia de miembros del canal y comenzar a disfrutar de beneficios únicos que incluyen publicaciones y series exclusivas, además de muchas ventajas que te harán vivir el terror de una forma mucho más inmersiva. Te invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas podrás encontrar contenido completamente exclusivo. Igualmente, encontrarás los links directos abajo en la descripción. Así que nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.